Consideremos nuevamente el proceso de riesgo a tiempo discreto, Cn igual a U más N menos la suma de YJ para J desde 1 hasta N. Habíamos demostrado antes la siguiente fórmula para la probabilidad de ruina en este modelo. La probabilidad de ruina cuando el capital inicial es 0 es igual a la esperanza de Y1, lo cual es estrictamente menor a 1 por la condición de ganancia neta. Y la probabilidad de ruina cuando el capital inicial es U para cualquier valor U igual a 1, 2, etc., se puede escribir como la probabilidad de ruina cuando el capital inicial es 0 más estas dos sumas. En general, esta fórmula recursiva es difícil de resolver para encontrar la probabilidad de ruina de manera explícita. En esta sección daremos dos ejemplos en donde la solución a esta ecuación sí se puede escribir de manera compacta. Aquí tenemos el primer ejemplo. Supongamos que las reclamaciones YJ tienen distribución geométrica de parámetro P. Esto es, la función de probabilidad de esta variable aleatoria se puede escribir como 1 menos P a la Y por P para valores de Y igual a 0, 1, etc. Por otro lado, la función f barra en Y, como sabemos, se define como la probabilidad de que cualquiera de las reclamaciones, por ejemplo, Y1, sea mayor que Y. Suponiendo que Y minúscula es un entero mayor o igual a 0, esto se puede escribir como la suma para x igual a Y más 1 hasta infinito de 1 menos P a la X por P. Esta suma geométrica es igual a el factor P por 1 menos P a la Y más 1 sobre P. Esto se reduce entonces al término 1 menos P a la Y más 1, si Y es igual a 0, 1, etc. En particular, tenemos que f barra en 0 es igual a 1 menos P. Entonces, podemos ahora calcular la probabilidad de ruina cuando el capital inicial es 0. Esto es la esperanza de Y1, y en este caso esto es igual a 1 menos P sobre P. Por la condición de ganancia neta, se pide que esta esperanza sea estrictamente menor que 1. Esto impone la siguiente condición sobre el parámetro P. Para que la esperanza de Y1 sea estrictamente menor a 1, se necesita que P sea mayor que un medio. Calcularemos ahora la probabilidad de ruina cuando el capital inicial es mayor o igual a 1. Entonces, tenemos para U igual a 1, tenemos que psi de 1 es igual a psi de 0, que es 1 menos P sobre P, más la suma para Y igual a 0 hasta 0 de psi de 1 menos Y por f barra en Y, que es 1 menos P a la Y más 1, menos la suma para Y igual a 0 hasta 0 de f barra en Y, que es 1 menos P a la Y más 1. Todo esto entonces se reduce a la siguiente expresión. Primero tenemos 1 menos P sobre P más psi de 1, que multiplica a 1 menos P
menos 1 menos P. De esta ecuación vamos a despejar el término psi de 1. Tenemos entonces que psi de 1 se puede escribir como 1 entre P, que multiplica a 1 menos P por 1 entre P menos 1. Todo esto se reduce a 1 menos P sobre P al cuadrado. En general, puede demostrarse por el método de inducción sobre el valor de la variable U la siguiente fórmula. La probabilidad de ruina cuando el capital inicial es U para cualquier valor U entero mayor o igual a 0 es igual a 1 menos P entre P a la U más 1. Vamos a hacer a continuación los detalles de esta demostración. Supongamos que la probabilidad de ruina cuando el capital inicial es W es igual a 1 menos P entre P a la W más 1 para cualquier valor entero de W entre 0 y U. Entonces, cuando el capital inicial es U más 1, tenemos esta expresión que proviene de la fórmula general. El primer término del lado derecho es 1 menos P sobre P, y el primer sumando de la primera suma es psi de U más 1, esto es cuando y es igual a 0, por F barra en 0, que es 1 menos P, más la primera suma, pero ahora para y igual a 1 hasta U, de esta probabilidad de ruina cuando el capital inicial es U más 1 menos y, pero este capital inicial se encuentra entre 0 y U. Entonces, por la hipótesis de inducción, esto es igual a 1 menos P sobre P a la U más 2 menos y por 1 menos P a la y más 1. Después tenemos menos la suma para y igual a 0 hasta U de 1 menos P a la y más 1. Estas expresiones se pueden escribir de la siguiente forma. Despejando el término psi de U más 1, se obtiene la siguiente expresión. La probabilidad psi de U más 1 adquiere entonces esta expresión. Las dos sumas restantes son geométricas y puede encontrarse una expresión para ellas con facilidad. Después de algunas simplificaciones, puede comprobarse que esto efectivamente es igual a 1 menos P sobre P a la U más 2. Esto concluye nuestro primer ejemplo. Veamos ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, vamos a suponer que las reclamaciones toman únicamente dos valores, el valor 0 con probabilidad P y el valor 2 con probabilidad 1 menos P. La condición de ganancia neta establece que la esperanza de Y1, que en este caso es 2 por 1 menos P, es estrictamente menor a 1. Esto lleva a que la probabilidad P debe ser estrictamente mayor a 1 medio. En esta situación, al término de cada periodo, el proceso se incrementa en una unidad cuando la reclamación es 0 o se reduce en una unidad
cuando la reclamación es 2. Puede considerarse que la variable representa el capital de un jugador que apuesta una unidad monetaria en cada unidad de tiempo. Su capital inicial es U, mientras que el capital del jugador contrario es infinito. Así, en símbolos, tenemos que Cn más 1 es igual a Cn más 1, si la reclamación Yn es igual a 0, y es igual a Cn menos 1, si la reclamación Yn es igual a 2. En esta situación, la probabilidad de ruina también puede encontrarse de manera explícita. Vamos a encontrarla. Primero, observemos lo siguiente. F barra en 0 es la probabilidad de que una reclamación sea estrictamente mayor a 0, esto es, que sea igual a 2, y esto es 1 menos P. F barra en 1, nuevamente, es la probabilidad de que una reclamación sea estrictamente mayor a 1. Esto equivale a que la reclamación sea igual a 2, y esto es también 1 menos P. Finalmente, F barra en Y es 0 para cualquier valor entero de Y a partir de 2 en adelante. Por lo tanto, cuando el capital inicial U es 0, la probabilidad de ruina es, como sabemos, la esperanza de Y1, y esto es igual a 2 veces 1 menos P, como habíamos señalado antes. Para U igual a 1, tenemos que psi de 1 se puede escribir como psi de 0, esto es 2 veces 1 menos P, más estas dos sumas, de acuerdo a la fórmula general. Cada una de estas dos sumas tiene únicamente un sumando, de tal forma que esto se reduce a lo siguiente. Esto es 2 por 1 menos P, más psi de 1 por 1 menos P, menos 1 menos P. Despejando el término psi de 1, se encuentra que esta probabilidad es igual a la expresión que aparece en el lado derecho, y esta se reduce a 1 menos P entre P. En general, tenemos entonces que psi de 0 es igual a 2 por 1 menos P, y puede comprobarse por el método de inducción sobre el valor de la variable U, que psi de U es igual a 1 menos P entre P, a la U para valores enteros de U a partir de 1 en adelante. Como en el ejemplo anterior, vamos a dar los detalles de la demostración por inducción de esta fórmula. La hipótesis de inducción consiste entonces en suponer que psi de W es igual a 1 menos P entre P a la W para valores enteros de W entre 1 y U. Entonces, la fórmula general para la probabilidad de ruina psi de U más 1 es la expresión que aparece en el lado derecho. Separando el primer sumando de la primera suma, esto se puede escribir de la siguiente forma. El primer término, que es psi de 0, es igual a 2 veces por 1 menos P. La primera suma ahora va desde 1 hasta U, y la segunda suma se reduce al término 2 por 1 menos P. Este último término cancela al primer término. Por otro lado, la suma que aquí aparece se reduce a un único sumando, y esto es cuando Y es igual a 1. Para valores de Y de 2 en adelante, el término F barra en Y es igual a 0. De esta manera, toda esta expresión se reduce a lo siguiente. Finalmente, vamos a despejar el término psi de U más 1. Tenemos entonces que psi de U más 1 es igual a la expresión que aparece en el lado derecho, y esta se reduce a 1 menos P entre P a la U más 1.
Esto concluye nuestro segundo ejemplo. Estos han sido entonces dos ejemplos en donde la probabilidad de ruina puede encontrarse de manera explícita para el proceso de riesgo a tiempo discreto que hemos estado considerando. Esto concluye la sección.